pero es que tengo rato que no saludo a Luis Guillermo y luego dice que la gente rumora, como la canción de Joan Sebastián, la gente rumora que estamos peleados, que nos hicimos el feo, que Luis Guillermo Hernández, antes de entrarle duro a la Polimarch, así como terapia para que los fachos chillen y nos digan nacos, chairos, arrastrados. ¿Cómo estás, mi querido Luis Guillermo? Por cierto, no le hagas a la Polimarch porque andas manejando. Tú sí deberías de tranquilizarte. ¿Cómo andas? No estoy manejando, mi querido Vicente. Estoy refugiado en la camioneta porque Carlos Slim tiene un pésimo servicio de internet, pésimo, y no me pude conectar en la casa, entonces me bajé acá al coche para poder comunicarme con ustedes, aunque sea un ratito, en este segundo día del año de labores, 3 de enero, pero pues el segundo día de trabajo, con un gusto, mi querido Vicente, con un placer de volver a estar contigo, de volver a estar con Toño y con toda la audiencia de Sin Censura en este 2025 que pinta padrísimo a pesar del pésimo servicio de Carlos Slim. Ya póngase a trabajar, ingeniero. Oye, Luis, que nos peleamos, dice la gente, que no te quiero, que no me quieres. La gente tiene que saber que quien me llevó, puedo decirlo, ¿no? Que me dio una ventona al aeropuerto en esta última ocasión que salí de la Ciudad de México, fuiste tú. Ahí tuvimos la oportunidad de comer juntos y platicábamos de las travesuras que se vienen para este 2025 y otras cosas más serias, ¿no? Porque, ay, cabrón, qué intenso arrancó el año y vienen con todo. Veo a cabrones como el tal Marieto Ponce, que es una de las mascotitas, me imagino que pagadas por Ricardo Salinas Pliego, solamente así lo puedo entender, despotricando contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Me dice nuestra amiga, nuestra productora Angélica, me pasó por ahí un tuit, no, digo, nada más para darle contexto a esto que digo, que ha iniciado muy intenso, muy rabioso este 2025, dice el Marieto. Hay que ser muy pendejo para como presidente desmentir un reportaje de New York Times en donde se confirma que el gobierno mexicano está desmantelando laboratorios de fentanilo. Definitivamente no hacen sinapsis sus neuronas, menos se entiende después de haber confiscado una tonelada. Fíjate nada más, estos pinches misóginos llamando pendeja a la presidenta, qué poca madre. Pero así iniciaron rabiosos él y muchos, mi querido Luis Guillermo. Por eso te digo que platicábamos el otro día de las travesuras y cosas peores. Rabiosos y desesperados, mi querido Vicente, porque los primeros meses, las primeras semanas incluso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido una avalancha que ha terminado por barrer definitivamente con el viejo régimen, ese viejo régimen al que gente como este sujeto al que mencionas se debe, al que le trabaja y por el que significa algo. Rabiosos y furiosos, pero sobre todo absolutamente preocupados porque no hay un solo liderazgo opositor que pueda hacerle frente ni mínimamente, mi querido Vicente, ni lejanamente a el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha llegado con con un vigor, con una fuerza y una fortaleza que no habíamos visto ni siquiera durante el gobierno del presidente López Obrador, su antecesor, su histórico antecesor, porque tiene todas las bases, todos los elementos y todos los hilos del poder para terminar, para concluir, para consumar la transformación que planteó desde 2018 este proyecto que no se anda por las ramas, este proyecto que no se anda con titubeos y que ha decidido que esta etapa, los primeros 3 años del gobierno de Claudia Sheinbaum, sean la consolidación definitiva de este proceso. Es evidente, muy evidente, que todas las fuerzas contrarias a los intereses del pueblo de México están jugando y seguirán jugando
durante los próximos meses, durante los próximos 2 años, para intentar dinamitar la fortaleza de este proyecto. Es evidente, como lo hemos visto en el caso de este periódico, New York Times, que van a jugar con todas las cartas, mi querido Vicente, absolutamente todas las cartas que tengan a su disposición para sabotear, para destruir la capacidad transformadora del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero es también evidente que de este lado, que desde la cuarta transformación tenemos que trabajar, ellos, quienes integran la cuarta transformación, en no cometer errores, en hacer lo correcto y en hacer lo debido, y nosotros, quienes apoyamos este proyecto desde nuestras diferentes trincheras para salvaguardar la integridad del movimiento y defenderlo de ataques como el que vimos hace unos días en este pseudo reportaje absolutamente indeble, absolutamente fallido, que pretende confirmar la naturaleza, la naturaleza eh, narcotraficante de nuestro país a base de mentiras, a base de montajes y a base de falsedades. Me parece que la respuesta contundente que dio ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a este pasquín, no se le puede llamar ya de otra manera, a este pasquín al servicio de los intereses estadounidenses llamado The New York Times, es absolutamente demoledora y absolutamente confirmadora o confirmativa de lo que siempre supusimos, que ese periódico, alguna vez llamado la Catedral del Periodismo Mundial, en realidad es el receptáculo de los intereses de un imperio, de un gobierno autoritario y falaz que pretende imponerle su visión, su dinámica y sus condiciones a todos los países del mundo. Y utiliza a periodistas inescrupulosos, a periodistas sin ética, a periodistas que se arrodillan ante la posibilidad del relumbre de ser eh, propiedad del New York Times para emitir falsedades, reportajes absolutamente eh, poco, poco claros, poco serios y poco consolidados. Me parece, mi querido Vicente, que estamos jugando en una de las más importantes arenas que podríamos disputar en estos momentos, la arena de la defensa de la ideología, del proyecto y del anhelo de millones de mexicanos que confían y creen en la cuarta transformación. A ver, Luis Guillermo, y además agrégale la forma en que cierra la mañanera del pueblo del día de hoy la presidenta de México con estos dos videos, no de ella, no de Jesús Ramírez Cuevas, como dicen algunos que siguen moviendo los hilos. López Dóriga se anda quejando muy gacho del pobre Jesús, que ni la debe ni la teme y le echan la culpa de todos los males, como Ricardo Salinas Pliego. Y dos reportajes de dos televisoras estadounidenses que hablan de cómo es tan peligroso el fentanilo que provoca reacciones que no vimos en el reportaje del New York Times. Pero bueno, lo que queda claro también es que en la desesperación de la que tú hablas, muchos pierden hasta el glamour, pierden sus formas. Hay un cabrón que se identifica como Arturo Herrera, seguramente lo has visto, que es otro de estos influencers de la derecha. ¿Y por qué le prestamos atención a los influencers de la derecha? Porque son los que tienen algún tipo de cierto impacto, pues, como en su momento el tumbaburros. Este personaje dice, los mismos que dicen que la primera imagen, y pone este tweet, ¿no? La de cocinando el fentanilo supuestamente en Sinaloa, los mismos que dicen que la primera imagen no puede ser de un laboratorio de fentanilo porque está muy sucio para ser un laboratorio, son los mismos que votaron y apoyaron a un energúmeno que tenía hecho mierda el escritorio desde donde trabajaba y era la máxima autoridad del país. Pues están bien pendejos estos opositores porque no decimos que no puede ser un laboratorio de fentanilo porque está muy sucio para ser un laboratorio. No, pendejos. Decimos que no puede ser un laboratorio de fentanilo
por todo lo que hemos puesto en la mesa con datos duros. Pero estos en el odio responden con el cutis, mi querido Luis Guillermo Hernández. Hay una certeza a partir de todo esto, mi querido Vicente, la certeza de que la oposición puede y debe y va a utilizar las más descabelladas, inverosímiles y desproporcionadas mentiras con tal de dinamitar al proyecto de la Cuarta Transformación. El reportaje del periódico estadounidense es fallido, no porque no logre convencernos de que evidentemente sus reporteras entraron a una casa donde se fabrica el fentanilo en el corazón del territorio mexicano, sino que es fallido porque todo cuanto cuenta, todo cuanto relata, todo cuanto asume como verdad es absoluta y completamente falso. No se puede preparar una sustancia tan altamente tóxica, tan altamente nociva en las condiciones de quien está preparando tamales en la cocina de su casa. No se puede elaborar una sustancia tan altamente peligrosa, corrosiva, nociva, mortal, con los instrumentos y los aditamentos con los que estos sujetos pretenden convencernos que la preparan. Pero sobre todo, en el máximo de los ridículos, no se puede generar físicamente una inmunidad hacia los efectos de todas estas sustancias nocivas con las que se prepara el fentanilo, porque simple y humanamente no es posible, no es verdad, no es, no es realidad. Si intentaron convencernos de que en México se fabrica fentanilo con este reportaje, hay que decirle al New York Times y a todos los periodistas que se arrodillan ante estos emporios mediáticos mundiales que deben cambiar de Dios, que deben cambiar de religión, que deben cambiar de, de precedentes, porque es el más burdo, el más ridículo y el más sin sentido reportaje que se haya publicado en la historia del periodismo internacional. Mi querido Luis Guillermo, lo que me queda claro es que todos estos pendejos que están defendiendo al New York Times son los que nos quieren meter por todos lados y en la sopa, fíjate nada más, como una opción desde ya para el 2030 a Ricardo Salinas Pliego. Dime tú, ¿dónde está la pendejez? No te rías, que la risita es la que calienta. Fíjate, Ricardo Salinas Pliego, el usurero mayor, el capitalista salvaje, diría Sabina Berman, ya se metió al tema y fíjate lo que escribe. Toda la maquinaria del gobierno, o sea, nosotros también somos parte de la maquinaria, Luis Guillermo. Toda la maquinaria del gobierno con todo su poder para tapar lo que a todas luces sucede, no solo en Sinaloa, en una cocina o en un laboratorio, donde sea. ¿No sería más fácil decir sí y qué tiene? ¿Se han dado cuenta que buscan temas bien insignificantes para distraer la atención del pueblo de lo que verdaderamente importa? Ay, sí, ya se nos había olvidado. Pague, hijo de la chingada, los impuestos que nos debe a todos los mexicanos y mexicanas. Dice, la falta de seguridad, el aumento de impuestos, la inflación, las obras que no están concluidas y operan con pérdidas, la corrupción cínica, el enriquecimiento ilícito de los políticos y sus familiares, la falta de un sistema de salud digno, el desastre de la educación, el aumento en los feminicidios, el alto desempleo, la falta de gobernabilidad y el contubernio con el crimen organizado. Ahora resulta que lo importante es un reportaje en un periódico americano, estadounidense, cabrón. Valga recalcar que ellos mismos dicen que nadie lee y que según los mismos pregoneros del imperio son pasquines vendidos. Como que está raro tanta atención, ¿no? ¿Qué será lo que no quieren que veamos? ¿El gasolinazo?
el precio de la tortilla. Por eso, con estas mamadas que publica Ricardo Salinas Pliego, el señor que tiene muchos miles de millones de dólares para entretenerse y anda muy metido en la X antes Twitter, agarré una cura sabrosa con tu tweet que ha hecho encabronar a Santa María y medio mundo. Luis Guillermo Hernández dice, no quiero alarmarlos, pero Ricardo Salinas Pliego viene con todo en 2025 para ganar la batalla ideológica. Con Pati Chapoy y Pedrito Sola en Ventaneando. Con los de Venga la Alegría. Con Javier Alatorre, esta noche en Hechos. Con Ricardo Rafael, con López San Martín y con Lourdes Mendoza en ADN 40. Tiemblen, chairos. No, no mames, agrégale al Perriz, al Pedro Ferriz Híjar, agrégale al David Páramo, agrégale ¿a quién más? A Marco Levario Turcot. No. Se armó, hasta el Tupaburros, con eso voy a decir todo. Se armó de un buen zoológico, mi querido Luis Guillermo, Ricardo Salinas Pliego. Creo que al rato va a salir con el escorpión dorado, o ya salió. Bueno, nos quieren meter hasta en la sopa a Ricardo Salinas Pliego, Luis Guillermo. La gran calidad de figuras con las que Ricardo Salinas Pliego, mi querido Vicente, quiere encabezar la lucha ideológica, él la llama así, la batalla cultural, él la llama así, contra la cuarta transformación, ya no es un zoológico, mi querido Vicente, ni siquiera, ni siquiera es un serpentario, ya es una verdadera ralea de insectos en donde la disputa principal es por ver quién lanza el mayor ridículo, quién es el más aventajado en decir estupideces y a quién le da menos pudor, menos vergüenza arrodillarse ante un hombre sin talento, sin capacidad y solo con dinero. Me parece que más allá de que Ricardo Salinas Pliego sea un hombre profundamente desesperado porque perdió por completo el control de la narrativa y hoy todos estamos convencidos de que es un simple usurero que debe impuestos, hay y habrá a lo largo de este 2025, y hay que estar atentos a ello, mi querido Vicente, un intento por controlar, por distorsionar, por inducir a la gente a pensar que la cuarta transformación es un proyecto nocivo, es un proyecto inviable y es un proyecto fallido. Y también habrá mucha intención de convencernos de que México está mal, de que todo se derrumba, de que el país está hecho pedazos y de que la única salvación es regresar al modelo anterior, ese que volvió millonario a el usurero de la Jusco, ese que lo convirtió en un gran empresario, exitoso empresario, con golpes de recursos públicos. Más allá de que me parezca un despropósito y una ridiculez y me burle de este contingente con el que Salinas Pliego pretende dar la batalla ideológica contra la transformación en México, yo sí llamo a la gente, a todos, a todas, a que estemos alertas a cada movimiento que lleve a cabo toda esta runfla de siniestros, toda esta runfla de pulgas, chinches y garrapatas, porque su trabajo es muy peligroso y es muy nocivo. Minar gota a gota en radio, en televisión, en los periódicos, en los portales digitales, en los libros, con un trabajo hormiga, intentar dinamitar la cuarta transformación y todo esto que ha conquistado el pueblo de México, el gran pueblo de México en estos años. Podemos reírnos de que Pati Chapoy
sea la vocera oficial de Ricardo Salinas Pliego, pero no podemos reírnos de que Pati Chapoy forme parte de este coro que intenta distorsionar la realidad a base de comentarios aparentemente inofensivos e intrascendentes. Podemos reírnos de Javier Alatorre y su abyección total, su arrodillamiento sin escrúpulos y sin pudor ante su patrón, pero no podemos reírnos de que noche a noche dispare mentiras, distorsione, haga uso de sus micrófonos todavía muy potentes para intentar convencernos de una realidad existente. Podemos reírnos de la abyección de este cuate San Martín, el visco, el visconde de la Jusco, pero no podemos reírnos de su trabajo en radio, en televisión, en prensa escrita, que todos los días propala mentiras y propala falsedades en contra de un proyecto democráticamente electo y legítimamente constituido. Podemos reírnos de todos ellos, mi querido Vicente, pero no podemos obviar que su trabajo está enfocado principalmente en conseguir el fracaso del proyecto del pueblo. Podemos reírnos de ellos, pero no olvidar que han sido muy nocivos y que han hecho mucho daño durante muchísimo tiempo, mi querido Vicente, a la sociedad mexicana, al pueblo de México y a sus intereses, y que han trabajado día y noche incansablemente contra el pueblo de México. Porque si olvidamos eso y nos concentramos en ridículos, en abyectos, en cucarachas, pueden ganarnos la partida y narrativa sin que nos demos cuenta. Así que yo sí celebro que estemos en un momento histórico fundamental en el que podemos decirle de frente a Ricardo Salinas Pliego: cucaracha, no te tengo miedo, cucaracha, no vales nada, cucaracha, sin dinero público, eres simplemente un microbio. Pero no pierdo de vista que puede en algún momento dar un batacazo y hacernos trastabillar. Así que cuidadito, porque las pulgas pican y dejan ronchas. Mi querido Luis Guillermo, para cerrar, maestro, esta primera oportunidad de hablar sin pelos en la lengua, sin censura en este 2025, ¿por qué no cerramos con una reflexión rumbo a un 2025 que se plantea de entrada histórico también por la elección popular de ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas y personajes como nuestro amigo, nuestro hermano César Gutiérrez Priego, que estaría entre los más vistos y puestos para hacer historia en este 2025? ¿Por qué no cerramos con tu reflexión sobre este 2025 histórico, Luis Guillermo? Creo, mi querido Vicente, y te agradezco muchísimo la oportunidad de hacerlo en tu espacio. Creo que estamos comenzando un año que será absolutamente fundamental, trascendental, coyuntural, histórico para nuestro país. Un 2025 en el que habrá muchos desafíos políticos, sociales, económicos, incluso culturales. Pero creo que uno de los ámbitos donde más será significativo este año será en este histórico proceso de renovación del Poder Judicial, el último eslabón que está en poder del viejo régimen, el último eslabón de una cadena que hemos ido desarticulando, desmantelando, destruyendo a lo largo de estos años, y que este mes de junio, cuando será el proceso, junio, julio, creo que es junio, perdón por la duda, eh, habremos de renovar íntegramente. Y me parece que una de las obligaciones que tenemos las ciudadanas, los ciudadanos mexicanos en este 2025 es estar perfectamente atentos a cada paso, a cada, a cada proceso en torno de esta elección histórica, porque supone nuestro futuro como sociedad, pero también el futuro de nuestra democracia y el futuro del proyecto de la Cuarta Transformación. Y tenemos que evitar
a toda costa que se cuelen indeseables, que se cuelen truanes, que se cuele gente que no trabaja por el pueblo de México y que no trabaja por la democracia mexicana. Y tenemos que ser muy, muy conscientes de los peligros que supone este proceso si lo dejamos de lado, si lo ignoramos, si no le damos la relevancia que tiene. Tenemos que asegurarnos de que los mejores hombres, las mejores mujeres del ámbito jurídico de nuestro país lleguen a la Corte. Tenemos que asegurarnos que todas las magistradas y los magistrados que lleguen a el Poder Judicial sean, perdonen ustedes, los más íntegros, los más probos, los más eh, honorables. Y me parece que tenemos que poner el ojo en figuras que desde mi punto de vista representan los valores de una renovación del Poder Judicial, de una transformación del Poder Judicial en todos sus matices. Yo personalmente lo dije hoy en mis redes sociales, creo que hay figuras a las que debemos observar en todo momento para que no puedan ser hechas a un lado en este proceso. Comenzando con las dos ministras que me parece que encabezan, enarbolan los principios y los ideales de la transformación del país, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Lenia Batres, que pues por la circunstancia de ser ministras actuales, pues prácticamente tienen el pase directo al proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay otras figuras, la propia ministra Loreta Ortiz y otros eh, abogados, conocedores del derecho, que me parece que pueden aportar mucho, muchísimo a la discusión y a la integración de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos ejemplos muy, muy, muy rápidos. El abogado, jurista, constitucionalista Eduardo Andrade, un hombre íntegro, un hombre probo, a quien yo conozco desde hace muchos años. Lo conocí cuando era diputado del PRI, pero un diputado absolutamente, perdón, íntegro y absolutamente ético, y al abogado César Gutiérrez Priego, colaborador de Sin Censura, pero además un hombre de una pieza. Me parece que tenemos la obligación, mi querido Vicente, querida audiencia de Sin Censura, de vigilar este proceso en todas sus etapas y de procurar que los mejores hombres, las mejores mujeres del país se integren a este poder, lo renueven, lo reconstruyan, lo deconstruyan con una nueva dinámica de ética, de servicio público, pero sobre todo de respeto irrestricto a la ley y no a los intereses populares. Así que creo que este 2025 será la oportunidad del pueblo de México, querido Vicente, querida audiencia de Sin Censura, para confirmar nuestra decisión de que México sea otro, mejor, mucho mejor, a partir de esta etapa. Un México chido, un México, perdón por lo que voy a decir, pero me da mucha risa cómo muchos quieren usar el término naco para ofender un México naco. Me voy a despedir deseándote un baile a la Polymarch durante todo el 2025, aunque Laisha Wilkins, muy mala actriz y pésima analista política, la reina de Dinamarca, se dice en redes sociales, haya escrito, la música de los Polymarch, horrenda, pero llenó y prendió. Lo que nos dice que somos muy nacos en la Ciudad de México es todo el tuit. Le voy a decir a la señora, señorita, no sé, para mí todo mi respeto, que los Polymarch no tienen música, que ellos mezclan música, lo que demuestra la naquez de ciertas personas, la ignorancia de ciertas personas. Mi querido Luis Guillermo, yo deseo que en este 2025 también tus proyectos sigan creciendo, que tus proyectos independientes y alternativos, aunque dice Ricardo Salinas Pliego, están financiados como Sin Censura
por este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, eh, pues sigan levantando apoyo entre la gente de a pie, que es para nosotros lo más importante. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto te aprecia, que tanto te estima, para que nos apoyen, para que sigan levantando, para que sigan respaldando tus esfuerzos independientes, Luis Guillermo? Mi querido Vicente, antes de cerrar, quiero, quiero mandarte una felicitación, mis mejores deseos para este 2025 a ti, a tu proyecto y a la gente que quieres, a la gente que amas. Te quiero, hermano, lo digo públicamente, te quiero, te aprecio, te respeto y creo que eres uno de los hombres de la comunicación en México actualmente más íntegros, más probos y más honorables con los que se pueda trabajar. Y me honro en ser tu cuate, en ser tu carnal, en ser tu hermano, y me da mucho gusto que, que, estemos, que estemos juntos en este trayecto de entender e interpretar para la gente lo que vivimos en México en esta era. Y Me también vas a hacer quiero llorar, reivindicar. cabrón. Me vas a hacer llorar. De eso se trata, cabrón, de eso se trata, que se note el aprecio, el cariño y el respeto, porque no con cualquiera se trabaja con la libertad absoluta y con el respeto total con el que se trabaja contigo, mi querido Vicente. Y eso es algo que tú sabes muy bien, que yo lo valoro cuando uno no está a gusto con alguien, simplemente dice adiós, al menos yo así lo hago, y a ti es a una de esas personas a las que no se les puede decir, no se les puede decir adiós, porque siempre se está a gusto y siempre se está en completa libertad. Pero además, quiero reivindicar, quiero reivindicar a quienes como yo somos nacos, a quienes como yo venimos de abajo, venimos de la clase obrera, de la clase trabajadora, nos forjamos en escuelas públicas, nos forjamos en el esfuerzo, nos forjamos en la naquez. Yo era un jovencito que iba a las tocadas de Polimarch cuando estaba en el colegio de bachilleres y para mí era un divertimento total y absoluto que guardo en el corazón con mucho cariño y con mucha honra. Yo, como miles, salgo a las calles cuando hay verbenas populares a disfrutar de los espectáculos públicos que nos entregan las autoridades, que nos entregan nuestros gobiernos, porque soy parte del pueblo, me debo al pueblo y siempre seré parte del pueblo. Y yo, como miles, millones de mexicanos y de mexicanas, todos los días salgo a chambear con la esperanza de un futuro mejor para mi familia y para la gente que quiero. Así que me pueden llamar naco, todo lo que quieran, me pueden llamar jodido, me pueden llamar rojo, me pueden llamar comunista, socialista, lo que quieran. Lo que nunca van a poder quitar de mi vida y de mi integridad es el orgullo de ser de abajo, el orgullo de ser del pueblo, el orgullo de ser un hombre moreno, el orgullo de tener sangre indígena en mis venas y el orgullo de ser un mexicano de a pie como millones de personas, porque eso es lo que me hace especial, único y el mejor ciudadano de este planeta. Así que viva la naquez, viva la jodidez y viva el pueblo de México. Y bueno, solo para cerrar, los espero en mi canal. El lunes regresamos a El Oficio del Reportero en Luis Guillermo Hernández Sexta W, el canal que se llama como yo. Allá los espero y aquí también en Sin Censura, de vez en cuando, pero casi más, mucho más seguido para no dejar la queredera con la gente de Vicente Sabrano y su equipo de colaboradores. Muchas gracias, Luis Guillermo, por tu generosidad. Tú sabes que es recíproco, carnal, es recíproco el sentimiento y bueno, con esa libertad, estas puertas están abiertas cuando tú lo decidas y ya se nos ocurrirán, ya echaremos a andar las travesuras de las que hemos estado platicando. Por lo pronto te dejo un abrazote de Año Nuevo y aquí andamos, ¿no? Aquí andamos compartiendo, nos vemos en unos días en la Ciudad de México. Ahí nos vemos, querido Vicente. Un abrazo a ti y un abrazo a toda la gente. Mis mejores deseos para este 2025, para toda la audiencia. Y una disculpa por los problemas técnicos, pero el pinche Carlos Slim no se pone a trabajar. Ingeniero, póngase las pinches pilas, que además
sus servicios no son muy baratos, que digamos. Te mando un abrazo, querido Luis Guillermo. Hasta pronto, querido Chente. Hasta luego a todos. Sale Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y les recuerdo